En la vida hay sacrificios que nacen del amor, pero también hay sacrificios que vienen de la desesperación, de esas decisiones duras y amargas que una mujer jamás quisiera enfrentar. Mi historia empezó con un sacrificio así. Yo acepté casarme con un hombre paralizado, prácticamente en estado vegetal, solo para salvar a mi papá de ir a la cárcel. Nunca imaginé que un año después descubriría que estaba embarazada. En ese instante, mi suegra me clavó la mirada, los ojos rojos de furia, y gritó con voz temblorosa: «Rápenle la cabeza. Que esta mujer suela embarazada sin vergüenza debe ser aventada al río para limpiar el honor de la familia». En ese momento, toda la familia de mi esposo se me vino encima. Yo cerré los ojos pensando que mi vida había terminado. Pero entonces, mi esposo, ese hombre que llevaba un año sin mover un solo músculo, se levantó. Retrocedamos un año. Yo era Lina, una estudiante de 22 años de la carrera de medicina tradicional, con sueños enormes y toda la vida por delante. Pero de pronto, la tormenta cayó sobre mi familia. Mi papá, don Tomás, un hombre noble y trabajador, confió en las personas equivocadas y fue estafado. Su pequeña constructora quebró de la noche a la mañana. La deuda, más de 5 millones de pesos. Una cantidad imposible para nosotros. Los acreedores venían diario a gritar, romper cosas y amenazarnos. Ver a mi papá encorvado por el peso de la deuda y a mi mamá llorando en silencio me desgarraba el alma. Y cuando llegó la demanda del banco, mi papá se desplomó en la silla y dijo entre sollozos: «Hija, creo que me van a meter a la cárcel». Yo sentí que el mundo se me venía encima. Fue entonces cuando un carro negro de lujo se detuvo frente a nuestra casa humilde. De él bajó una mujer de unos 50 años, elegante de pies a cabeza, llena de joyas brillantes. Era doña Carmen, presidenta del poderoso grupo inmobiliario Vargas. Una mujer que antes solo había visto en la tele. Entró a nuestra casa como si fuera terreno extraño, escaneando todo con una mirada fría y arrogante. Luego se detuvo frente a mí. No dio rodeos. «Y ya sé lo que está pasando con su familia», dijo con voz helada. «Para mí, 5 millones no son nada. Yo puedo pagar esa deuda, incluso darles un poco más para que empiecen de nuevo. Pero con una condición». Mis papás se miraron con un rayo de esperanza. «¿Cualquier condición, señora?», preguntó mi mamá. Doña Carmen tomó el té que mi mamá le ofreció con manos temblorosas, lo dejó en la mesa haciendo un ruido seco, y me miró como si fuera un producto en venta. «Quiero que su hija se case con mi hijo». Yo me quedé helada. Todos conocían a su hijo Adrián Vargas, un joven brillante, heredero del imperio familiar. Pero 2 años antes había sufrido un accidente horrible. Sobrevivió, sí, pero quedó paralizado de la cintura para abajo. También perdió la capacidad de hablar. Desde entonces vivía en una silla de ruedas, dependiendo de otros para todo. Casarme con él era como enterrar mi juventud. Mi mamá rompió en llanto y me abrazó fuerte. «No, señora, mi hija tiene toda una vida por delante. No vamos a arruinarle su futuro». Doña Carmen soltó una risa fría. «¿Futuro? ¿Qué futuro le queda si su esposo está en la cárcel y ustedes en la calle? Yo solo necesito una nuera legal, alguien que cuide a Adrián para que no esté solo. Su hija estudia medicina, es perfecta». Dejó una tarjeta sobre la mesa. «Tienen 3 días. Si no me dan una respuesta, nos vemos en los tribunales». Y se fue, dejando un olor fuerte a perfume caro y una casa sumida en silencio. Esa noche no pude dormir. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensar en mi futuro con un esposo paralizado, en una casa donde nadie me quería, viviendo una vida que no deseaba, era asfixiante. Pero cuando pensaba en mi papá, en su cabello ya blanco y su cara cansada, sabía que no podía permitir que lo metieran a la cárcel. El tercer día, antes de que saliera el sol, tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número. «Acepto», dije con la voz rota. Del otro lado, escuché la risa satisfecha de doña Carmen. «Qué inteligente eres, muchacha». Y así, mi destino quedó sellado. Vendí mi juventud, mi libertad y mi felicidad, a cambio de la paz de mi familia.
y yo creí que de ahí en adelante mi vida sería solo oscuridad y resignación. No sabía lo que estaba por venir, no tenía idea de que tras la silla de ruedas de mi esposo paralizado se ocultaba un secreto aterrador. Un secreto que cambiaría por completo el destino de todos nosotros. Si tú también tienes curiosidad por saber hacia dónde irá este matrimonio sin amor, qué tormentas enfrentará esta hija obediente dentro de la familia de su esposo y cuál es el verdadero secreto de este hombre paralizado, entonces no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia llena de drama y sorpresas. Mi boda se celebró apenas una semana después. Decir boda era exagerar, en realidad fue solo un registro civil frío y rápido. No hubo vestido blanco, ni flores, ni bendiciones. Solo usé un vestido sencillo que mi mamá había cosido a toda prisa. Mis papás estaban en un rincón, los ojos rojos por el llanto, tragándose las lágrimas. Del otro lado, doña Carmen, con su mirada gélida, estaba sentada con las piernas cruzadas, sin mostrar ninguna emoción. A su lado estaba mi esposo, Adrián. Él estaba en su silla de ruedas eléctrica, vestido con un traje negro costoso que resaltaba su piel pálida, de alguien que rara vez sale al sol. Aún así, Adrián seguía siendo atractivo, sus rasgos eran perfectos, pero sus ojos estaban vacíos, mirando hacia ningún lado. No decía una palabra ni me dirigía la mirada. Era como un hermoso muñeco colocado allí para completar una escena. Cuando el funcionario del registro civil nos llamó para firmar los papeles, mis manos temblaron. La tinta de mi firma salió torpe y desigual. Al posar el bolígrafo sobre el papel, supe que mi vida como mujer libre había terminado. Una vez que todo estuvo listo, doña Carmen no dijo adiós a mis padres. Solo indicó a los guardias que sacaran la silla de ruedas de Adrián. Me volteé hacia mis papás una última vez, tratando de sonreír para calmarlos, y luego seguí en silencio. El coche de lujo nos llevó a la mansión de la familia Vargas. Las enormes puertas de hierro se abrieron con un chirrido y se cerraron de golpe detrás de mí, como una jaula. La mansión era enorme, lujosa como un castillo, pero desprendía un aire frío y sombrío. No se escuchaba ningún sonido, solo mis zapatos sobre el mármol y el rodar de la silla de Adrián. Doña Carmen me llevó a una habitación grande al final del pasillo del segundo piso. Todo estaba lujosamente decorado, pero con un tono triste y solemne. Todo perfectamente ordenado, sin un ápice de calidez humana. Esta será su habitación, dijo, con voz helada. Desde hoy, su trabajo será cuidar de Adrián. Todo, alimentación, medicinas, higiene personal, usted se encargará. Todos los días a las 7 de la mañana, deberá levantarlo, asearlo y vestirlo. A las 12 m y 7 de la tarde son horas de comida, y a las 9 de la noche es hora de dormir. No se permite un minuto de retraso. ¿Entiende? Incliné la cabeza y dije, con voz temblorosa. Sí, entiendo. Doña Carmen me miró fijamente y continuó, como para dejarlo claro, mi deber era permanecer en esa habitación cuidando a mi esposo. Sin su permiso, no debía salir de la mansión. Nada de ver amigos, ni volver a casa de mis padres. Ahora era nuera de los Vargas y debía seguir sus reglas. Si desobedecía, no culpaba a nadie por su severidad. Luego se giró y se fue, dejándome sola con Adrián y una sensación de ahogo. Me quedé en medio de la lujosa habitación, sintiéndome pequeña y perdida. Respiré hondo para calmarme. Este era el camino que había elegido, no podía rendirme. Me acerqué a la silla de ruedas. Era la primera vez que estaba tan cerca de Adrián. Su piel era pálida, sus labios apretados, sus largas pestañas temblaban ligeramente, pero sus ojos permanecían cerrados como si no quisiera ver nada de este mundo. Él estaba inmóvil, como una estatua de cera. Sin reacción alguna. Tal vez no escuchaba o no quería hacerlo. Empecé mi trabajo. Lo llevé al baño, usando todas mis fuerzas y mi torpeza de alguien que nunca había cuidado a un adulto incapacitado, intentando asearlo. Su cuerpo era completamente débil, sin vida, y todo dependía de mí. Cuando terminé todo, me costó mucho trabajo ayudar a Adrián a volver a la cama grande. Después de acomodarlo y taparlo bien, yo ya estaba exhausta, con la espalda empapada de sudor.
Me dejé caer en el piso, mirando al hombre que estaba ahí acostado. Era mi esposo, pero entre nosotros había una distancia enorme, como si viniéramos de mundos distintos. Él parecía un príncipe encerrado en su propio cuerpo, y yo, una muchacha que tuvo que vender su libertad para salvar a su padre. Me quedé sentada mucho tiempo, hasta que anocheció y la empleada subió la cena. Solo había un plato. En ese momento entendí, desde hoy comería sola, dentro de esta habitación. Comí despacio, en silencio, y luego le di cada cucharadita de avena a Adrián. Él no reaccionaba, la comida entraba en su boca de forma automática. Así pasó mi primera noche en casa de mi esposo. No pude dormir en aquella cama enorme. Doña Carmen había mandado poner una camita plegable en la esquina del cuarto. Me acosté allí, en ese colchón frío, mirando el techo altísimo mientras las lágrimas corrían sin hacer ruido. Extrañaba a mis papás, extrañaba nuestra casita cálida y sencilla. No sabía si había tomado la decisión correcta, solo sabía que el camino por delante sería largo y lleno de espinas. Cuando ya estaba por quedarme dormida por el cansancio, escuché un ruido muy leve cerca de la cama grande. Contuve el aliento. Tal vez lo imaginé. Me giré hacia la pared, tratando de apartar esos pensamientos. Pero justo antes de caer dormida, tuve esa sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando desde la oscuridad. Una mirada intensa, viva, llena de un dolor profundo. No era la mirada vacía que Adrián tenía durante el día. Era distinta. Me volteé de golpe, pero solo encontré silencio y sombras. Seguramente estaba demasiado cansada, me dije a mí misma, y finalmente me dormí, sin saber que el primer secreto de esa casa acababa de despertar. Los días siguientes pasaban como una rutina agotadora. Mi vida se volvió la de una enfermera encerrada en su propia habitación. A las 7 en punto, tenía que estar junto a la cama de Adrián para limpiarlo, cambiarlo y ayudarlo con ejercicios de estiramiento para que no se le atrofiaran los músculos. Y todo lo hacía bajo la vigilancia constante de doña Carmen. A veces abría la puerta de golpe sin avisar. Su mirada fría recorría mis movimientos, buscando cualquier error. «Del agua debe estar tibia, ¿sabe?», le decía con tono cortante. «¿Quiere quemarlo? ¿O resfriarlo? La avena se da despacio, no tan brusco. No es un animal, ¿entiende?». Esas críticas hirientes se volvieron parte de mi día a día. Yo solo agachaba la cabeza y seguía trabajando. ¿Reclamar? ¿Con qué derecho? Yo había aceptado este trato. Yo había renunciado a mi libertad. Lo único que podía hacer era aguantar. Mis comidas siempre eran sola, en ese cuarto enorme, con mi esposo inmóvil a un lado. La soledad me mordía el alma. Extrañaba incluso las cenas simples en casa, un plato de sopa, unos frijoles, y la risa de mis papás. Allá abajo, en la mansión, había banquetes lujosos, pero cada bocado se me atoraba en la garganta. En esa casa también había alguien más que me inquietaba, don Esteban, el hermano menor del papá de Adrián. El tío. Tendría unos 40 años, siempre bien vestido, siempre sonriendo, aparentando cariño y preocupación. Casi diario venía a visitar a su sobrino. Traía vitaminas, suplementos costosísimos. «Pobrecita, nuera», me decía con voz suave. «Estás muy joven para cargar con esto. Si necesitas algo, lo que sea, dímelo». Pero a mí nunca me cayó bien. Detrás de su sonrisa había algo falso, algo calculador. Y cada vez que miraba a Adrián, veía en sus ojos un pequeño destello, una satisfacción muy rara, muy incómoda. Se quedaba mucho rato en la habitación, haciéndome preguntas demasiado detalladas sobre Adrián, sobre cómo respiraba, sus reflejos, hasta sobre su higiene. Al principio pensé que era preocupación, pero luego entendí que parecía más bien una verificación, como si quisiera asegurarse de que Adrián siguiera siendo un inútil. Una tarde, mientras limpiaba la habitación, él entró con una canasta de fruta. «¿Cómo amaneció hoy Adrián?», preguntó. «Igual que siempre, señor», respondí sin dejar de limpiar. Se acercó a ver a Adrián, tras unos segundos, suspiró. «El destino ha sido cruel con él», murmuró. «Era tan inteligente,
tan brillante, el orgullo de la familia. Y todo se arruinó en una sola noche. Los días se volvían pesados, llenos de un silencio tenso. La única tranquilidad que tenía era cuando me quedaba sola con Adrián. Aunque no hablara ni se moviera, su silencio era más sincero que todas las palabras dulces de esa gente falsa. Poco a poco empecé a hablarle, como si él pudiera escucharme. Le contaba sobre los libros que había leído, la música que me gustaba, recuerdos de mi infancia. Quizás no podía oír, pero hablarle era la única forma de no sentirme totalmente sola. ¿O sabes, Adrián? Le dije un día mientras acomodaba su cobija. Hoy leí una historia muy bonita. Estaba usando un paño tibio para limpiar las manos de Adrián cuando comencé a contarle una historia para animarme a mí misma. Le hablé de un árbol antiguo que había sido alcanzado por un rayo y parecía muerto. Pero la primavera siguiente, un brote verde salió de su tronco seco. Dicen que mientras queden raíces, siempre hay esperanza. Yo repetía esas palabras en mi mente, tratando de darme valor. No sabía que Adrián, con los ojos cerrados, estaba escuchando todo. Y en ese pecho que parecía vacío, algo como una pequeña semilla de esperanza comenzaba a moverse. Esta casa era como un gran escenario, donde todos usaban máscaras. Y yo, una actriz obligada, empezaba a notar las primeras grietas en esas máscaras perfectas. El tiempo pasó volando. En poco más de 3 meses me acostumbré al ritmo de cuidar a Adrián, a las críticas de doña Carmen y hasta a la presencia siempre calculadora de don Esteban. Me sentía como un robot programado para repetir tareas sin quejarme ni cansarme. Pero los conocimientos de medicina que había aprendido en la universidad no me permitían cuidar a Adrián de forma mecánica. Sabía que, para alguien paralizado durante mucho tiempo, los masajes, la acupresión y el movimiento de las articulaciones eran esenciales para mantener la circulación y evitar la necrosis. Así que cada noche, cuando la empleada se retiraba y la mansión quedaba en silencio, yo empezaba mi terapia en secreto. Con paciencia y cuidado, aplicaba masajes y presiones en cada músculo y articulación de su cuerpo. Lo hacía no solo por obligación, sino también con un sincero sentimiento de compasión por aquel hombre desafortunado. A veces, mientras trabajaba, le contaba historias divertidas de la universidad, sobre remedios y técnicas que había aprendido. No esperaba respuesta, solo quería que mi voz le diera un poco de calor, un poco de vida en ese mundo frío en el que estaba atrapado. Todo continuaba así, hasta que una noche lluviosa, fingiendo dormir, respirando tranquilo, escuché un pequeño crujido proveniente de la cama grande. Mi corazón se detuvo, mi cuerpo se tensó. Aunque mantuve los ojos cerrados, todos mis sentidos se agudizaron. Un leve movimiento en el aire me hizo darme cuenta de que Adrián ya no estaba quieto. Se estaba moviendo. Abrí apenas una rendija con los ojos y lo vi, bajo la luz tenue de la lámpara del pasillo, un espectáculo que jamás olvidaré. Adrián, el hombre que creía totalmente paralizado de la mitad inferior del cuerpo, estaba usando el borde de la cama para incorporarse lentamente. Su torso temblaba, sus músculos del brazo tensos, las venas marcadas. El sudor le cubría la frente y las sienes, pero él apretaba los dientes, sin emitir sonido. Quise gritar de miedo, pero alcé la mano a la boca para contenerme. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un sueño o era real? Él podía incorporarse, y lo hacía, con un esfuerzo que casi me rompe el corazón. Después de sentarse, descansó unos segundos y volvió a luchar contra su propio cuerpo. Con las manos como soporte, se deslizó lentamente hacia el borde de la cama. Luego colocó los pies en el suelo frío. Vi claramente que sus piernas no estaban flácidas ni inútiles como durante el día. Temblaban, sí, pero era de esfuerzo, de soportar un peso enorme. Se sostenía del borde de la cama, usando toda su fuerza. Su rostro estaba contraído por el dolor, pero sus ojos cerrados mostraban una determinación de hierro. Y entonces, se puso de pie. En ese instante, sentí que todo mi mundo se volteaba. Él estaba allí, tambaleándose como un niño aprendiendo a caminar, un brazo aún agarrado al borde de la cama, el cuerpo temblando sin control. Pero estaba de pie. De pie sobre sus propias piernas. Era una escena a la vez increíble y aterradora. Me quedé sin aliento, sin atreverme a hacer el menor sonido. Después de lograr mantenerse un poco firme,
Adrián soltó el borde de la cama y lentamente extendió la mano hacia el armario cercano. Cada paso que daba era un esfuerzo enorme, tembloroso y lento. Caminaba como si arrastrara cadenas invisibles que pesaban toneladas. Se sostenía del armario, luego de la pared, avanzando poco a poco en la oscuridad. Se acercó a la ventana, se quedó un largo rato mirando la lluvia blanca que caía afuera. Después empezó a recorrer la habitación, dando pasos que sonaban apenas sobre el piso. Su pie derecho parecía más débil, arrastrándose ligeramente y haciendo un ruido sutil. En ese momento entendí, los tenis desgastados eran suyos. Él había estado practicando a escondidas. Cada noche, cuando todos dormían y yo estaba rendida, él luchaba solo en la oscuridad para recuperar su movilidad. El misterio de los zapatos estaba resuelto, pero uno más grande y aterrador se abría ante mí. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué ocultarlo de todos, incluso de su propia madre? Si podía caminar de nuevo, eso debería ser una buena noticia, ¿no? Entonces, ¿por qué fingir ser un inválido? Aceptar vivir como un hombre paralizado ante el mundo, que estaba escondiendo detrás de esa fachada de debilidad. Yo permanecía inmóvil en la cama, el cuerpo frío pero la cabeza ardiendo. Ya no sentía miedo, sino un asombro tan intenso que me dejaba atónita. El hombre al que había compadecido, que siempre creí víctima de la vida, resultaba ser alguien de voluntad férrea y un secreto impactante. Todo lo que sabía sobre él, sobre esta casa, sobre nuestro matrimonio, era una ilusión. Mi corazón latía desbocado mientras yacía ahí, consciente de que había entrado sin querer en un juego peligroso, un tablero del que no conocía las reglas y no sabía quién era aliado o enemigo. Y el centro de ese juego era mi esposo, Adrián, caminando en la oscuridad frente a mis ojos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Hacerse la ignorante o enfrentarlo? Ambas opciones eran riesgosas. Lo único claro era que mi vida en esta casa jamás sería la misma a partir de esa noche. Me quedé en la cama improvisada, rígida como un tronco, pero mi mente corría a 1000 por hora. Cada detalle desde que llegué a esta casa se reproducía en mi mente como un carrete rápido, la mirada fría de doña Carmen, la sonrisa falsa y las preguntas sospechosamente detalladas de don Esteban. Y los ojos vacíos de Adrián, que de vez en cuando brillaban con un destello afilado. Todas esas piezas separadas comenzaban a encajar, formando un panorama aterrador que aún no podía comprender del todo. No sé cuánto tiempo permanecí así, paralizada. Solo sé que cuando Adrián volvió a la cama, exhausto, y se acostó como si nada hubiera pasado, mi corazón seguía latiendo desbocado. Él actuaba demasiado bien, demasiado perfecto. Si no fuera por esos tenis, si no fuera por mi curiosidad esa noche, quizás jamás habría descubierto la verdad. Pasé la noche en vela, dando vueltas y vueltas en la cama, con la cabeza llena de preguntas que me desgarraban. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir fingiendo ignorancia y vivir en este engaño? No, no podía. No podía vivir cada día al lado de alguien cuyo verdadero yo desconocía. Tenía que enfrentar a Adrián. Tenía que saber por qué Adrián había montado una actuación tan elaborada y dolorosa. A la mañana siguiente, me levanté a la hora habitual y seguí con las rutinas de siempre, ayudarlo a asearse, cambiarle la ropa y darle el desayuno. Pero por dentro, mi mente era un torbellino. Intenté no mostrar nada en el rostro, aunque sabía que mi mirada hacia él ya no era la misma, ya no había solo compasión, sino curiosidad, confusión y un poco de miedo. Adrián seguía inmóvil, con los ojos cerrados, pero sentí que percibía el cambio en mí. Quizá notaba cómo temblaban mis manos al secarle la cara o escuchaba los latidos acelerados de mi corazón. Toda la mañana, el ambiente en la habitación se volvió tenso y pesado. Doña Carmen apareció como siempre, diciendo unas cuantas palabras de rigor y marchándose. Don Esteban también vino, con su sonrisa falsa y preguntas amables, pero hoy sentí que había un dejo de malicia oculta en sus palabras. Sigue igual, ¿tu progreso es nulo? Pobre chico, cada frase que decía me hacía sentir un escalofrío. Finalmente, no pude más. Después del almuerzo, cuando la asistente se llevó los platos, cerré la puerta con llave. Nunca antes había hecho algo así, y seguramente enfurecería a doña Carmen si lo descubría, pero en ese momento solo quería respuestas. Arrastré una silla frente a la silla de ruedas de Adrián.
Él seguía allí, ojos cerrados. Respiré hondo y hablé, con la voz temblorosa pero firme. No sigas actuando, Adrián. Anoche vi todo. El aire en la habitación se congeló. Pude ver cómo sus pestañas largas temblaban ligeramente. Lentamente abrió los ojos. Por primera vez, lo miré directamente y sus ojos estaban completamente despiertos. Ya no eran vacíos, eran profundos, oscuros, llenos de cansancio, dolor y una claridad afilada que daba miedo. No mostró sorpresa, como si supiera que este día llegaría. ¿Qué viste? Y dijo con voz ronca y débil. Era la primera vez en 2 años que hablaba. Su voz sonaba algo oxidada por no usarla, pero aún cálida y clara. Sentí un shock mezclado con alivio, finalmente reconocía la verdad. Te vi levantarte, te vi caminar por la habitación, dije, ahora más calmada. Esos tenis debajo de la cama eran tuyos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fingir? ¿Por qué engañar a todos? Adrián guardó silencio un largo rato, mirando hacia la ventana con ojos llenos de una tristeza infinita. Luego volteó a mirarme y esbozó una sonrisa amarga. ¿Confusión? Si no lo hubiera hecho, quizá ahora no estaría sentada aquí hablándome, Linette. Lo llamó por mi nombre de manera natural, cercana. Fruncí el ceño, ¿qué quería decir? ¿Crees que el accidente de hace 2 años fue solo un error? Y dijo con voz fría. No, fue un intento de asesinato. Un plan perfecto ideado por la persona en la que más confiaba, mi propio tío. ¿Mi tío? Pregunté, temblando. Adrián cerró los ojos, mostrando un dolor profundo. Sí. V. Esteban. Mi mandíbula se quedó abierta. El hombre que siempre fingió preocuparse por mí quería quedarse con el imperio de la familia V. Continuó, lleno de rabia. Mi padre murió joven, mi madre ha cargado sola con la compañía. Mi tío sabía que si me eliminaba, podría manipularla y tomar todo. Ese accidente, él mandó a alguien a sabotear mis frenos. Me quedé paralizada, sin poder respirar, una verdad demasiado cruel. Después de despertar, supe que no podía dejar que Esteban supiera que yo ya conocía la verdad. La única forma de protegerme y conseguir pruebas para desenmascararlo era parecer más débil de lo que realmente era. Fingí estar mucho más incapacitada, incluso que había perdido la voz. Quería que él bajara la guardia. Y tuve razón. Durante estos 2 años, él venía no a visitarme, sino a comprobar si yo realmente era una inválida. Ahora entendía que todas las acciones extrañas de don Esteban tenían un propósito. Entonces, ¿quieres que haga algo por ti? Le pregunté sin quererlo. Quizá por compasión, quizá porque admiro tu voluntad, o quizá porque en el fondo ya no te veo como una extraña, le dije. Adrián me miró con sorpresa y emoción. Titubeó un momento y luego dijo, con voz llena de esperanza. ¿De verdad quieres ayudarme? ¿No tienes miedo? Lo miré directamente a los ojos. Una valentía que nunca había sentido surgió de repente. Ya estaba en esta casa, ya era su esposa, y no podía escapar. En lugar de vivir con miedo, prefería enfrentar esto junto a él. Además, estudié medicina precisamente para no quedarme de brazos cruzados cuando alguien lo necesitara. Los ojos de Adrián se iluminaron con un brillo cálido. Por primera vez vi una sonrisa genuina en sus labios, una sonrisa que ya no era amarga, sino agradecida y confiada. Y gracias, Linette. Si estás de acuerdo, hay algo que quisiera pedirte. Tus conocimientos de medicina tradicional podrían acelerar mi recuperación más que cualquier medicina cara. Asentí sin dudar. Está bien, te ayudaré. En ese momento, se creó un nuevo lazo entre nosotros. No era un trato amargo, sino una promesa entre aliados. Juntos lucharíamos en silencio para sacar la verdad a la luz. Supe que, desde ese instante, mi vida en esta casa ya no sería vacía ni sin sentido. Desde ese día, mi relación con Adrián cambió por completo. Durante el día, frente a todos, seguíamos siendo una pareja extraña, una joven esposa cuidando a su marido inválido. Pero al caer la noche, cuando cerrábamos la puerta con llave,
se abría otro mundo. Nuestra habitación se convertía en un espacio secreto de fisioterapia. Yo, estudiante de último año, me convertía en su terapeuta personal. Aplicaba todos los conocimientos de medicina tradicional que había aprendido. Sabía que para recuperar la movilidad después de una lesión grave, estimular puntos de acupuntura y meridianos era vital. Cada noche, preparaba cuidadosamente las agujas esterilizadas de acupuntura. La primera vez que sostuve aquellas pequeñas agujas, mis manos temblaban. Era la primera vez que practicaba con una persona real, y esa persona era Adrián. ¿Estás segura de poder hacerlo?, me pregunté a mí misma. Él me miraba confiado, con las piernas extendidas, transmitiéndome toda su fe. No te preocupes, confío en ti. Hazlo. Su confianza me dio valor. Respiré hondo, recordé cada lección de mis maestros y localicé cuidadosamente los puntos en sus piernas, Susan Lee, Yang Lin Wan Yu, y fui insertando las agujas lentamente. Al principio, frunció el ceño por el dolor, pero pronto apretó los dientes, sin quejarse. Ver el sudor en su frente me rompía el corazón. Después de cada sesión, calentaba los puntos de acupuntura y empezaba con masajes y digitopuntura, presionando cada punto, recorriendo los meridianos, suavizando los músculos endurecidos por años. El trabajo era agotador, cada noche terminaba con el cuerpo exhausto y empapado en sudor. Pero ver cualquier progreso en Adrián, aunque fuera mínimo, hacía que todo el cansancio desapareciera. Al principio, las piernas de Adrián todavía estaban muy débiles, pero después de un mes de terapia constante, pude sentir claramente cómo sus músculos se fortalecían y sus reflejos mejoraban. Ya podía levantarse por sí mismo y caminar con más firmeza que antes. Durante esas sesiones silenciosas, comenzamos a hablar más. Me contó sobre su infancia, la presión de ser el único heredero, y los sueños que el accidente le había arrebatado. Detrás de su apariencia fría, descubrí a un hombre cálido y profundo. Yo también me abrí, le conté sobre mi familia y mi pequeño sueño de abrir una clínica de medicina tradicional para ayudar a la gente. Encontramos en el otro una conexión especial, un entendimiento de almas solitarias. Nuestro cariño creció de forma natural, silenciosa, como un arroyito que corre en la noche, filtrándose en cada rincón del corazón y refrescando la tierra seca. Comencé a preocuparme por el más allá del deber. Me dolía verlo fruncir el ceño por el dolor, me alegraba cuando lograba dar un paso más. Empecé a notar sus gustos, pedí a la asistenta que preparara los platillos que le agradaban. Algunas noches, después de la terapia, lo veía dormir agotado y me quedaba mirándolo largo rato. Sin darme cuenta, apartaba suavemente los mechones de cabello de su frente. Fue en esos momentos que sentí que mi corazón empezaba a latir diferente. Por su parte, Adrián ya no me veía solo como la joven esposa comprada para cuidarlo. Me miraba con respeto, admiración y una ternura que ni él mismo sabía que sentía. Un día, después de una sesión, tomó mi mano con suavidad. «Por ti he tenido que esforzarme tanto», dijo con voz conmovida. «No importa, ya estoy acostumbrada», respondí, retirando la mano y sintiendo un rubor intenso en mis mejillas. La cercanía física de la terapia, combinada con la conexión de nuestras almas, nos acercó más que nunca. La distancia entre nosotros se fue borrando. A veces, mientras masajeaba sus puntos de acupuntura, él tomaba mi mano y depositaba un beso ligero. Esos pequeños gestos hacían que mi corazón se acelerara. Nos sentíamos como dos amantes secretos, obligados a ocultar su amor del mundo. Nuestro amor era dulce, amargo y peligroso a la vez. Mientras tanto, la investigación de Adrián también avanzaba. Había instalado discretamente dispositivos de vigilancia en la oficina de don Esteban, con ayuda de un amigo de confianza, recolectaba pruebas de malversación. Poco a poco, la máscara del astuto don Esteban empezaba a caer. Pero sabíamos que debíamos ser cautelosos. Cualquier descuido podría arruinarlo todo, e incluso poner nuestras vidas en peligro. Una noche, mientras yo aplicaba acupuntura, Adrián tomó mi mano de repente, con voz seria. «Lynette, escucha, cuando todo esto termine, cuando exponga la verdad, quiero que te divorcies de mí y te vayas de aquí». Me quedé paralizada. «¿Por qué?», pregunté.
Este lugar es demasiado peligroso y complicado, no es bueno para ti, dijo, con los ojos llenos de preocupación. Nuestro matrimonio había sido solo una fachada. No quería atar mi vida por su culpa. Me ofreció dinero suficiente para vivir cómodamente toda mi vida. Pero al escucharlo, no sentí alegría, sentí como si me atravesaran el corazón. Sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a rodar. ¿Crees que te ayudo por dinero? ¿Qué me quedo aquí por recompensa? Le grité. Por primera vez, alcé la voz contra él. Eres un tonto, no entiendes nada. Luego corrí fuera de la habitación, dejándolo sentado, sorprendido. Salí al balcón bajo el cielo estrellado y dejé que las lágrimas cayeran libremente. No lloraba por miedo, lloraba porque me di cuenta de que lo amaba. Lo amaba con un amor sincero, sin cálculo. Pero él no lo entendía y quería alejarme. Después de esa noche, la atmósfera entre nosotros cambió. Seguíamos compartiendo la misma habitación, pero reinaba un silencio pesado, aún más incómodo que los primeros días. Hasta que una noche, a finales de mes, una tormenta feroz azotó la ciudad, con truenos que partían el cielo y apagones que oscurecían la mansión por segundos. Siempre había tenido miedo de las tormentas. Cada trueno me hacía sobresaltar. Encogida sobre mi fría cama plegable, cerca de la medianoche, cayó un trueno tan fuerte que retumbó justo arriba del techo. Toda la electricidad de la casa se apagó de golpe. La oscuridad era tan densa que parecía que me envolvía entera. Solté un grito del susto y me jalé la cobija para taparme la cabeza. Y Lina, la voz de Adrián sonó en la oscuridad, grave y llena de preocupación. Unos segundos después, una lucecita tenue apareció, era la linterna de su celular. Él ya estaba sentado y, aunque sus piernas todavía no eran tan fuertes, se levantó despacio y caminó hacia mí. Se arrodilló junto a mi cama. No tengas miedo, aquí estoy contigo. Al ver su cara, al ver esos ojos llenos de angustia por mí, todo lo que yo traía guardado, el enojo, la distancia, el dolor, se deshizo como si nunca hubiera existido. De pronto, mis ojos se llenaron de lágrimas sin que yo pudiera evitarlo. Adrián, al verme llorar, se quedó un segundo sin saber qué hacer. Luego levantó su mano y, con muchísimo cuidado, me secó las mejillas. Elina, susurró, lo de aquella noche, perdóname. Dije cosas que no debía decir. No quería que tú sufrieras por meterte en todo esto. Te debo demasiado. Y no me debes nada, lo interrumpí, con la voz quebrada. Yo estoy contigo porque quiero, Adrián. Entonces cayó otro trueno fortísimo. Yo, por reflejo, me hice bolita. Y él simplemente me abrazó. Ya, no voy a decir nada más. No tengas miedo, murmuró, mientras me envolvía con sus brazos fuertes y cálidos. Me pegué a su pecho. Sentía su corazón latiendo firme contra mi mejilla. Nos quedamos así, en silencio, escuchando la tormenta por fuera, y escuchando el corazón del otro por dentro. Después de un rato, él volvió a hablar, muy bajito. Lina, cuando todo esto termine, ¿te quedarías conmigo? ¿No te irías? Mi corazón dio un brinco. Levanté la cara para verlo. No pienso irme a ningún lado, respondí. A menos que seas tú quien quiera que me vaya. Adrián sonrió, una sonrisa tan suave y tan sincera que iluminaba más que cualquier lámpara. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Nunca haría eso, susurró. Luego buscó mis labios. El primer beso fue tímido, el segundo ya no. Se volvió profundo, largo, lleno de todo lo que habíamos callado durante meses. Me tomó en brazos y me acostó en su cama. Afuera la lluvia rugía, pero dentro de la habitación solo existía el calor de nuestras manos, el ritmo de nuestra respiración, y el amor que por fin dejamos salir. Esa noche, el muro invisible entre los dos se vino abajo por completo. Esa noche, realmente nos pertenecimos, no por un acuerdo, no por obligación, sino por amor. Un mes después de aquella noche, mi cuerpo empezó a cambiar. Me sentía cansada, con náuseas en las mañanas. La idea apareció en mi cabeza como un rayo, y sí. Fui a escondidas a comprar una prueba. Cuando vi las 2 rayitas rojas, me quedé sentada en el baño temblando.
Estaba embarazada. Traía dentro de mí una vida, la vida de Adrián. Esa misma noche se lo dije. Él se quedó igual de sorprendido que yo. Luego me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí sus manos temblar sobre mi vientre. Y de verdad. ¿Vamos a tener un bebé? Su voz se rompió. Sí, respondí, llorando sin querer. No llores, mi amor, me dijo, secándome las lágrimas. Este es el regalo más grande que la vida pudo darnos. No tengas miedo. Yo voy a cuidar de ustedes dos. Juro que los voy a proteger pase lo que pase. Con esa mirada segura, yo también encontré calma. Decidimos guardar el secreto por un tiempo, pero ya sabes cómo es la vida, lo que se esconde, tarde o temprano sale. Mi barriga empezó a notarse, las náuseas se hicieron más fuertes, y ya no pude ocultarlo más. Y lo que tenía que pasar, pasó. Los días después de descubrir que estaba embarazada fueron una mezcla de felicidad y preocupación constante. Adrián me cuidaba con un esmero increíble. No me dejaba hacer nada pesado, y aunque seguíamos con las sesiones de terapia física cada noche, ahora era mucho más cuidadoso. Incluso me compró, a escondidas, varios libros sobre embarazo y cuidado del bebé, y por las noches los leía para mí. La presencia de nuestra pequeña esperanza llenaba de nueva vida nuestra casa, dándonos fuerza para seguir adelante y enfrentar todos los peligros que nos rodeaban. Pero no podía ocultar los cambios en mi cuerpo. Comencé con náuseas matutinas, no podía comer cosas grasosas y solo el olor de algunos alimentos me hacía sentir mal. Perdí peso y mi cara se volvió pálida. Nada de esto pasó desapercibido para doña Carmen, la tía de Adrián. Al principio solo me llamaba floja. Y mírate, apenas cuidas a un enfermo y ya pareces débil, siempre tan delicada. Yo me quedaba callada, aguantando, pero mis vómitos comenzaron a ser más frecuentes. Una mañana, mientras le daba de comer a Adrián, no pude contenerme y corrí al baño. Al salir, vi a doña Carmen en medio de la habitación mirándome con sospecha. Al mismo tiempo, don Vicente acababa de llegar. ¿Qué le pasa a la nuera?, preguntó él, con su tono falso de preocupación. Se ve mal de salud. Pero doña Carmen, que no se dejaba engañar tan fácilmente, me recorrió de pies a cabeza y su mirada se detuvo en mi vientre plano. Sus ojos se llenaron de un brillo frío, y ese fue el día que cambió todo. La empleada doméstica, al limpiar, encontró la prueba de embarazo que había dejado mal escondida en un cajón. Corrió a mostrarla a doña Carmen, y de inmediato se armó un terremoto en la familia. Yo estaba en la habitación leyendo un libro a Adrián cuando ella irrumpió, seguida de don Vicente y algunos otros familiares. El rostro de doña Carmen ya no estaba frío, ahora estaba completamente furioso. Se acercó a mí, lanzó la prueba sobre la mesa y gritó. ¿Qué es esto? Me quedé paralizada, la cara pálida. Sabía que mi secreto había sido descubierto. Miré a Adrián, que seguía sentado en su silla de ruedas, sin expresión, pero sus manos se cerraron con fuerza sobre los apoyabrazos, sobresaliendo las venas de sus brazos. Al verme callada, doña Carmen explotó aún más. ¿Estás embarazada? ¿Cómo te atreves? Mi hijo ha estado paralizado 2 años, ni siquiera puede mover un dedo. ¿De dónde sale este bebé? Dime quién es el padre. Cada palabra era como un golpe directo a mi cabeza. Me acusaban de adulterio, de manchar el honor de la familia. Don Vicente intentó intervenir. Tranquila, Carmen, mejor escuchemos lo que tiene que decir. Quizá, por soledad, cometió un error. Pero sus palabras eran aún más crueles que los gritos. Confirmaban implícitamente que yo había traicionado. Doña Carmen rugió. No solo cometiste un error, sino que estás mancillando a toda la familia. Traes un hijo a esta casa. Debo matarte. Se lanzó hacia mí como una fiera. Retrocedí aterrorizada. Adrián intentó estirarme la mano desde su silla, pero estaba demasiado débil. Justo entonces, don Vicente la detuvo. Y cálmate, esto debe resolverse con discreción. Luego me miró con frialdad. Nuera, dime la verdad, ¿de quién es este bebé? Si hablas con sinceridad, tal vez Carmen te dé una oportunidad de salvarte.
Su amenaza me heló la espalda. Miré a los familiares que antes me sonreían y ahora me miraban con desprecio. No, no es de nadie más, dije, con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Este bebé es de Adrián. El silencio llenó la habitación por un instante, y luego estalló la carcajada de don Vicente. ¿De Adrián? Ja. Nuera, deja de bromear. Mi hijo no puede ni ir al baño sin ayuda, ¿y tú dices que tiene un hijo? ¿Me tomas por tonto? Negué con desesperación. No es una broma, insistí, pero nadie me creyó, todos habían decidido que yo era la culpable. Adrián estaba sentado en su silla de ruedas, apretando los dientes, con el rostro pálido por la impotencia y la rabia. Quería levantarse, gritar la verdad, pero sabía que no era el momento. Solo podía quedarse en silencio viendo cómo la mujer que amaba era humillada. La verdadera pesadilla comenzó. Me encerraron en una habitación, sin permitirme salir. Cortaron mi teléfono, aislándome por completo del mundo exterior. Me trataban como a una prisionera. Pero lo que más dolía no era el encierro físico, sino la tortura mental. Querían obligarme a confesar algo que no había hecho. Pero yo sabía que no podía caer. Por mí, por Adrián y por nuestro bebé. Tenía que ser fuerte y esperar el día en que se hiciera justicia. Los días siguientes fueron como un infierno. Todas las puertas estaban cerradas desde afuera, y solo una empleada mayor me traía las 3 comidas. Me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, dejaba los platos y se iba rápidamente, como si tuviera miedo de contaminarse con algo impuro. Adrián también fue separado de mí. Doña Carmen lo mandó a otra habitación, diciendo que así no tendría que ver la sociedad que yo representaba. Estaba completamente aislada. Sin teléfono, sin forma de contactar a mi familia. La preocupación por mis padres y la impotencia me consumían día a día. Pero lo peor no era el encierro, sino los interrogatorios diarios. Cada tarde, doña Carmen, don Vicente y algunos familiares entraban a la habitación. No me golpeaban, pero sus palabras eran más afiladas que un cuchillo, atacando mi orgullo y mi dignidad. Dime, gritaba doña Carmen, sentada en su silla, con los ojos rojos de ira. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevas con él? ¿Cuántas veces lo has traído a esta casa? Yo solo podía negar con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, no hay nadie. ¿Negando? Dijo una prima de Adrián, con el labio fruncido. ¿Crees que tu vientre se agranda solo? ¿O comiste algo que te embarazó sola? ¡Qué descaro! Se turnaban para insultarme, inventando historias sobre cómo supuestamente había traído a un amante a la casa, cómo había actuado a escondidas. Me sentía asqueada y humillada hasta lo más profundo. Traté de explicar, de suplicar, pero mis palabras se perdían entre sus gritos y risas burlonas. En medio de esa tortura, don Vicente actuaba como el pacificador, intentando que doña Carmen se calmara. Cálmate, déjala hablar. Luego se dirigía a mí con voz supuestamente comprensiva. Sé que también tienes tu carga, y que a veces, por ser joven, puedes cometer errores. Solo sé honesta y dime quién es, y prometo que doña Carmen te dará una salida. Todo puede resolverse en silencio, tú tendrás a tu bebé y te irás con dinero. ¿No sería lo mejor para todos? Parecía compasivo, pero en realidad era una trampa. Me presionaba para que admitiera un crimen que nunca cometí. Si lo hacía, sería para siempre señalada como una mujer deshonesta, y mi hijo sería considerado ilegítimo. Apreté los dientes y lo miré fijamente. Señor, lo repito una vez más. No hice nada malo. Mi respuesta firme pareció agotarle la paciencia. Su sonrisa falsa desapareció, dejando un rostro frío y cruel. Está bien, dijo, sacando su teléfono. Si insistes en tu obstinación, no me tendrás piedad. Mostró un video frente a doña Carmen. Que he estado vigilando discretamente desde hace tiempo, dijo con voz fría, solo que no quería hacer un escándalo, pero hoy ya no puedo ocultarlo. En la pantalla aparecía un video de seguridad en el jardín, yo hablando con Hugo, un joven guardia de seguridad. Era una conversación inocente de hace semanas,
mientras yo caminaba por el jardín y le preguntaba sobre el cuidado de unas orquídeas, porque mi mamá también las ama. Solo duró unos minutos, pero el video fue editado maliciosamente, mostrando solo sonrisas y gestos incómodos, como si fuéramos amantes ocultos. Aún no terminaba. Don Vicente mostró capturas de pantalla de mensajes supuestamente enviados por el guardia, mencionando mi nombre, con insinuaciones románticas. Luego estrelló el teléfono sobre la mesa. Miren. Aquí está, traicionando a Adrián, trayendo a su amante a la casa. Doña Carmen se quedó muda, temblando, con la cara blanca y los ojos fijos en mí como si quisiera devorarme viva. Yo estaba paralizada. No podía creer lo que veía. Todo era una calumnia descarada. No tenía el teléfono del guardia, nuestra conversación fue casual y amable, y sin embargo, don Vicente había fabricado pruebas falsas para destruirme, no fui yo la que gritó desesperada, todo eso parecía falso. Estoy inocente. No hice nada de eso. Pero mis palabras no tenían peso alguno. Frente a esas pruebas irrefutables, toda mi defensa se volvía inútil. 2 días después, finalmente llegó el juicio familiar que tanto temía. No fue en un lugar solemne, sino en la sala de la mansión. Y aún así, el ambiente era más opresivo y aterrador que cualquier tribunal. Todos los miembros de la familia González, desde los mayores hasta los jóvenes, estaban presentes. Sentados en sofás lujosos, con caras frías y serias, no habían venido a escuchar, habían venido a juzgar, a participar en una especie de ejecución pública. 2 sirvientas me arrastraron desde mi habitación. Llevaba días sin comer bien, y el shock emocional me tenía débil, apenas podía mantenerme en pie. Me empujaron para que me arrodillara en el centro de la sala, sobre el frío piso de mármol. Levanté la vista y observé todos los rostros alrededor. Algunos eran personas que antes me sonreían y me elogiaban como nuera ejemplar. Ahora, solo había desprecio y repulsión en sus ojos. Doña Carmen ocupaba la silla principal, su rostro inmóvil como una estatua. A su lado estaba don Vicente, con una sonrisa de falsa superioridad que intentaba ocultar su satisfacción. Adrián también estaba presente, sentado en su silla de ruedas, apartado en un rincón. Sus ojos cerrados, su expresión aparentemente vacía, pero yo podía ver sus manos apretadas hasta que los nudillos se volvían blancos. Él también sufría, igual que yo. He reunido a todos aquí para mostrar un hecho vergonzoso, dijo doña Carmen, con voz seca y resonante. La nuera que yo crié ha llevado una vida cómoda y ha traicionado la confianza de la familia. Ha cometido adulterio y está embarazada de otro hombre, mancillando el honor de nuestra familia. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó con tono firme. Según la tradición de la familia, este tipo de mujeres debe ser castigado severamente, pero considerando que lleva en su vientre a un ser inocente y para mantener la dignidad de la familia. Será encerrada temporalmente en el almacén, bajo estricta vigilancia. Cuando nazca el bebé, este será enviado a un orfanato, y la nuera será expulsada de la casa, sin derecho a regresar. ¿Alguna objeción? La sala permaneció en silencio absoluto. Su silencio equivalía a aprobación. La sentencia estaba dictada, cruel e inhumana. No. Grité con toda la fuerza que me quedaba. Te estoy inocente. No es cierto. Mi hijo es de la familia González. Mi declaración solo provocó una sonrisa burlona de don Vicente. ¿Aún te resistes? Dijo. Las pruebas son claras, no hagas que esto se vuelva aún más vergonzoso. Se volvió hacia doña Carmen, con voz respetuosa pero calculadora. Y creo que deberíamos ejecutar esto de inmediato, que yo me encargue de enseñarle una lección a la nuera rebelde. Y entonces, vino hacia mí, arremetiendo con la fuerza y el aire de una bestia salvaje. Retrocedí, pero el frío muro estaba detrás de mí. No tenía escapatoria. Alto. Una voz débil pero llena de autoridad resonó desde un rincón. Todos voltearon sorprendidos. Era Adrián. Sus ojos, abiertos ahora, ardían con un fuego de indignación. Don Vicente se detuvo, sorprendido, y luego esbozó una sonrisa fría. ¿Qué pretendes, Adrián? ¿Proteger a esta mujer deshonesta? Mírate. No puedes ni valerte por ti mismo,
¿cómo te atreves a intervenir? Tenía razón según ellos. Adrián, a sus ojos, era un inválido inútil, sin voz ni autoridad. Ignoró sus palabras y continuó avanzando hacia mí, con la mano a punto de tocarme. Cerré los ojos, esperando la humillación que estaba por caer. Pero entonces sucedió algo que nadie pudo prever. Una mano firme y fuerte atrapó la muñeca de don Vicente, sujetándola con fuerza. Él se sorprendió, giró para insultar al intruso, y al ver quién era, su rostro cambió de sorpresa a terror absoluto. Era Adrián. Ya no estaba en la silla de ruedas. Con una fuerza increíble, se había incorporado y se mantenía de pie, erguido y poderoso en el centro de la sala. La silla cayó con un estruendo metálico. La habitación quedó en silencio total. Todos, incluso doña Carmen, permanecieron boquiabiertos, incapaces de creer lo que veían. Adrián, quien había estado paralizado durante 2 años y a quien siempre consideraron un inútil, ahora estaba de pie, firme sobre sus propios pies. Su voz, profunda, fuerte y helada, resonó en la sala. ¿Intentabas tocar a mi esposa? Don Vicente balbuceó, pálido como un papel. Adrián. Adrián, ¿qué estás haciendo? Dijo, temblando. Pero Adrián no respondió. Apretó con fuerza la muñeca de don Vicente, haciéndolo soltar un grito de dolor. Luego miró directo a los ojos llenos de pánico de su tío y, de reojo, recorrió las caras congeladas de los familiares presentes. Sus ojos eran fríos como el hielo, cargados con la ira acumulada de 2 años. Tu obra de teatro termina aquí, tío, dijo, firme. Lo que veían no era un milagro, sino el resultado de una voluntad extraordinaria, de un esfuerzo silencioso durante años. Y ahora, el guerrero regresaba para reclamar justicia, para sí mismo y para la mujer que amaba. La sala estaba en un silencio absoluto, tan profundo que se podían oír los latidos acelerados y la respiración entrecortada de todos. Todos los ojos estaban fijos en el hombre de pie en el centro de la sala, Adrián, erguido, imponente, con las piernas todavía un poco temblorosas por el esfuerzo, pero firme. La luz del candelabro de cristal brillaba sobre él, proyectando su sombra sobre el piso de mármol y dándole un aire de poder y autoridad que nadie había visto en 2 años. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Se levantó, temblando, balbuceando. Adrián, tú, te puedes levantar. De verdad. O sollozó, entre lágrimas y sonrisas, como si quisiera abrazarlo. Hijo mío. Pero los ojos de Adrián no mostraban alegría ni emoción por la preocupación de su madre. Solo reflejaban distancia, dolor y decepción profunda. Don Vicente, cuya muñeca seguía atrapada por Adrián, estaba pálido como un fantasma. Intentó liberarse, pero era inútil. La mano de Adrián, entrenada silenciosamente durante 2 años, lo sujetaba como un tornillo de hierro. El dolor recorrió todo el brazo de don Vicente, despertando en él un terror absoluto, el miedo de un animal acorralado. ¿Desde cuándo te has recuperado, Adrián? Preguntó, tratando de esbozar una sonrisa falsa. ¡Qué bendición para la familia! Te recuperaste y no le dijiste nada a nadie, todos nos preocupamos tanto. Era un intento de cambiar la situación, de mostrarse como un tío feliz, pero ya era demasiado tarde. Adrián no respondió. Giró la mirada hacia mí, todavía arrodillada, con lágrimas en los ojos, y su expresión se suavizó, cálida y protectora. Soltó la muñeca de don Vicente, que cayó de bruces al suelo, y luego se acercó lentamente a mí. Cada paso, aunque aún con un poco de dificultad, era firme y seguro, como si aplastara con cada pisada la arrogancia de todos los presentes. Llegó frente a mí, se inclinó y me ayudó a ponerme de pie, secando mis lágrimas. «Oh, lo siento», dijo, con voz profunda y cálida. «Perdóname por dejar que tuvieras que pasar por todo esto sola». «Lo siento mucho, Linette». No pude responder. Solo negué con la cabeza mientras más lágrimas corrían por mi rostro. Pero estas ya no eran lágrimas de humillación, eran de alivio, felicidad y consuelo. Finalmente, él se había levantado por mí. Me colocó detrás de él, formando una barrera firme que me protegía de las miradas de los demás, y luego se giró para enfrentar a toda la familia.
Ahora Adrián ya no era un inútil, ni un inválido. Era el dueño real de esa casa, el heredero legítimo de la familia González. La autoridad, la confianza y el poder volvían a él, más fuertes que nunca. ¿Sorprendidos? Y dijo, su voz baja pero resonante, firme y poderosa. ¿Sorprendidos de que alguien como yo pudiera ponerse de pie, o de que la farsa que ustedes creyeron se acabe hoy? Nadie se atrevía a hablar. Solo permanecían inmóviles, mirando. Adrián fijó la mirada en su madre, doña Carmen. Ella sabía que debía sentirse feliz de verlo de pie, pero ¿alguna vez se preguntó por qué tuvo que ocultar su fuerza? ¿Por qué tuvo que vivir como un inválido durante 2 años, incluso frente a su propia madre? Doña Carmen negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. Mamá no sabe, dijo Adrián, su voz helada y firme. Si no hubiera hecho esto, tal vez habrías perdido a tu hijo para siempre. Y porque en esta misma casa hay personas más peligrosas que la muerte, personas que han deseado mi muerte todos los días. Luego sus ojos se clavaron en don Vicente, que se estaba incorporando lentamente, pálido como un fantasma. ¿Verdad, tío Vicente? Y dijo Adrián, con un hilo de sarcasmo. Don Vicente dio un salto, agitando las manos. Adrián, ¿qué estás diciendo? No entiendes, tío, replicó Adrián, con frialdad. Siempre has estado preocupado por mí, ¿verdad? Y preocupado, repitió don Vicente, confundido. ¿Preocupado por mí o por qué no estoy muerto todavía? Y dijo Adrián, sonriendo con ironía. ¿Preocupado por mí o por qué tu plan perfecto falló? Te estás diciendo tonterías. Y gritó don Vicente, tratando de cubrir su miedo. Carmen, mira lo que dice, todavía no está bien de la cabeza, no le hagan caso. Intentaba arrastrar a doña Carmen a su lado, pero ella, tras el primer shock, empezaba a sospechar. Miraba a su hermano y luego a su hijo, con ojos llenos de confusión. Adrián no respondió. Sacudió la cabeza con decepción. Tío, hasta ahora no cambiaste nada, dijo. Siempre fingiendo, siempre actuando. Pero todo drama tiene un final, y hoy seré yo quien baje el telón, para que todos aquí vean tu verdadero rostro, el de un demonio disfrazado de familiar. Se giró hacia Braulio, su guardaespaldas, que había estado en silencio en un rincón. Braulio, muéstrales algo interesante. El guardaespaldas asintió, conectó un USB a la pantalla grande del televisor. La luz iluminó la sala y todos contuvieron el aliento, sabiendo que algo terrible estaba por revelarse. Miren bien, dijo Adrián, con voz firme y fría. Esto es lo que mi querido tío ha hecho a nuestras espaldas. Lo primero que apareció en la pantalla fueron extractos de cuentas bancarias y contratos falsos. Braulio explicó con claridad. Señora Carmen y todos, estas pruebas muestran que durante 2 años, mientras el joven Adrián estaba enfermo y la señora estaba distraída por su dolor, don Vicente se coludió con el director financiero y otros jefes para crear proyectos falsos y contratos ficticios, desviando dinero de la empresa. Se estima que el desfalco supera los 500 millones de pesos. La sala estalló en asombro. Doña Carmen se apoyó en el respaldo de la silla para no caer. Miró a su hermano, incrédula y dolida. Vicente, ¿esto es cierto? Preguntó. No, no es cierto, gritó él, me está acusando injustamente. No le crean. Adrián sonrió con desdén. ¿Injustamente? Tranquilo, lo mejor está por venir. Señaló a Braulio y la pantalla cambió a un video grabado en la oficina de don Vicente. En él, Vicente hablaba con un hombre desconocido. ¿Y cómo pudo fallar el trabajo de Adrián? Decía con furia. Les pagué mucho para que solo lo hicieran desaparecer, y todavía está vivo. El otro hombre respondió. No esperábamos que sobreviviera, cayó desde lo alto y debería haber muerto. Pero los médicos dicen que, si sobrevive, será inválido de por vida, como si estuviera muerto. Vicente sonrió cruelmente. Perfecto, que viva como inútil. Vigílenlo, si muestra señales de recuperación, avísenme. No tendrá oportunidad de levantarse. El video terminó, y la sala quedó en un silencio mortal.
Más aterrador que cualquier grito. La verdad era innegable, el autor de aquel atentado, el que planeó la muerte de su sobrino, era el hombre que siempre había aparentado ser moral y justo. Doña Carmen cayó al suelo, sollozando desconsoladamente, con un llanto lleno de dolor y arrepentimiento. Lloraba por su hijo desgraciado, pero también por su propia estupidez. Durante 2 años había confiado ciegamente en su hermano, entregándole poder, dejándolo entrar y salir libremente para cuidar a su hijo. Sin darse cuenta, había puesto al lobo disfrazado de oveja justo al lado de su hijo. «Eres un demonio», gritó, señalando a don Vicente con el dedo tembloroso. «¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto? ¿Qué es tu propio sobrino?» Don Vicente ya no tenía excusas, ni podía fingir más. Se puso de pie, con el rostro mostrando toda su crueldad y locura. «¿Mi sobrino?», y dijo con voz áspera. «Si no fuera por él, todo lo de la familia Vázquez sería mío. ¿Por qué mi hermano mayor recibe todo, y yo solo sigo su sombra? ¿Por qué ese mocoso tiene derecho a heredar todo, y yo tengo que servirle? No lo aceptaré, recuperaré lo que me pertenece». Doña Carmen sollozaba, casi ahogada por la rabia y el dolor, pero Adrián aún no había terminado. Miró hacia mí, su esposa Lina, quien casi se convierte en víctima del plan de su tío. Señaló a Braulio, el guardaespaldas, y de inmediato se reprodujo una grabación. Esta vez era la voz de don Vicente y del otro guardia, Hugo. «O lo hiciste muy bien», decía Vicente en la grabación. «Sigue fingiendo que te importa esa chica. Yo crearé la oportunidad para que estén a solas. Solo haz que todos crean que hay algo entre ustedes. Cuando ella quede embarazada, tendré un motivo para echarla, diciendo que fue infiel. Así, Adrián quedará solo, sin herederos. Mi plan será perfecto». La voz de Hugo temblaba. «Señor, ¿no es demasiado cruel? La señorita es buena». «¿Buena?», se burló Vicente. «En este mundo, quien es ingenuo muere. Haz lo que te digo y te daré suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Si no, ya sabes las consecuencias». Todo había quedado al descubierto, desde el intento de asesinato hasta la apropiación de bienes, pasando por calumnias y trampas. Todo obra de don Vicente, cruel y calculador. Adrián habló con voz helada. «Tío, calculaste todo muy bien, pero subestimaste el amor de una esposa y la voluntad de alguien que parecía muerto. Tu juego termina aquí». Justo en ese momento, la gran puerta de la mansión se abrió y entró un grupo de policías uniformados. Adrián los había llamado antes de la reunión para atrapar al malvado en el acto. Frente a todos, don Vicente vio a la policía, palideció y quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. Los agentes lo inmovilizaron. Y Vicente Vázquez queda arrestado por ser sospechoso de liderar un intento de homicidio organizado y fraude, será trasladado a la comisaría para su interrogatorio. No intentó resistirse. Solo miró a Adrián con ojos rojos de odio. «Has ganado esta vez, Adrián, pero no creas que terminará aquí». Mientras los policías se lo llevaban, toda la familia Vázquez quedó paralizada. La tormenta había pasado, dejando destrucción y desolación. El telón de mentiras había caído, dejando solo la cruda verdad. La justicia había llegado, pero las heridas en cada corazón probablemente nunca sanarían. Doña Carmen seguía en el suelo, encogida, con los hombros temblando. Ya no lloraba con gritos, solo dejaba que las lágrimas rodaran por su rostro arrugado por el dolor, la pérdida de su esposo, el peligro que sufrió su hijo, y la traición de su propio hermano. Todo eso la había quebrado por completo. Se escuchó su voz, cansada y llena de arrepentimiento. «Hijo, no sabes cuánto lo siento». Adrián se acercó para ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó suavemente. Lo miró a él y luego a mí, con una mezcla de culpa y autocrítica reflejada en su mirada. «No, no, no toques a mamá», dijo doña Carmen, con la voz ronca y cargada de emoción. «Mamá ya no tiene derecho a ser tu madre, fui una madre terrible. No pude protegerte, casi pongo en peligro a tu esposa y a mi propio nieto. Mamá tiene culpa contigo, con tu esposa y con toda la familia Vázquez». Dicho esto,
Estalló en llanto como una niña pequeña. Al verla tan quebrada, no pude evitar sentir un poco de compasión. Aunque ella me había tratado muy mal, al final también era una víctima, una madre engañada, manipulada y usada por el malvado de su hermano. Adrián no dijo nada, solo se quedó quieto, observando a su madre. Tal vez él también necesitaba tiempo para calmar el dolor y la decepción que sentía en su corazón. Luego miró a los familiares, todos inmóviles y en silencio. Hoy todos han sido testigos de un gran espectáculo, dijo con voz firme, haciendo que todos se estremecieran. Todos fuimos actores de este drama, algunos hacían de malvados, otros de buenos, y unos más solo seguían la corriente. Pero hoy, cuando cae el telón, espero que cada uno se mire a sí mismo y vea si su papel fue honorable o despreciable. Se detuvo un momento, y luego continuó, más firme todavía. A partir de ahora, los asuntos de la familia Vázquez los decidiré solo yo. No necesito comentarios ni juicios de nadie. Si alguien no está de acuerdo, puede salir de esta casa ahora mismo. Nadie se atrevió a decir nada. Todos bajaron la cabeza y salieron en silencio, devolviendo la calma a la casa que acababa de sobrevivir a una tormenta. El caso de Vicente Vázquez se juzgó rápidamente con pruebas irrefutables, grabaciones, videos y testimonios de cómplices. No tuvo otra opción más que admitir su culpa. La corte le dio un castigo severo por sus crímenes, lesiones intencionadas organizadas, fraude y difamación. Debió pagar una fuerte indemnización a la familia y cumplir una larga condena. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó. El malvado había pagado y mi inocencia quedó demostrada ante la ley y la opinión pública. Después del juicio, Adrián me llevó a la casa de mis padres para descansar. Por primera vez en más de un año, regresé a mi hogar pequeño y acogedor. Mis padres, al conocer la verdad, me abrazaron llorando. Lloraban por el sufrimiento que había soportado y se alegraban porque finalmente había encontrado la felicidad verdadera. Adrián se presentó ante mis padres, inclinando la cabeza en señal de respeto. Señores, lamento que Lina haya sufrido tanto por mi culpa. Prometo que usaré mi vida entera para compensarla y nunca más permitirá que sufra daño alguno. Al ver a un yerno tan capaz y sincero, mis padres no tuvieron más preocupaciones. Confiaron plenamente en él para cuidar a su hija única. Durante los días que estuve en casa de mis padres, Adrián me visitaba todos los días. Ya no era un presidente frío y distante. Se arremangaba para ayudar en la cocina, jugaba ajedrez con mi padre durante horas y por las noches me masajeaba los pies para aliviar las molestias del embarazo. Su dedicación y cariño fueron curando poco a poco mis heridas. Una semana después, doña Carmen vino a mi casa. No llegó en auto lujoso ni con guardaespaldas, fue sola, vestida de manera sencilla, con el rostro lleno de humildad. Se quedó frente a la puerta mucho tiempo sin animarse a tocar el timbre. Solo cuando mi madre salió a sacar la basura, se sorprendió al verla. Ya no tenía el orgullo arrogante de antes, bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa. Y soy tu suegra, vengo a pedir disculpas, quiero hablar un momento con mi nuera. Mi madre, con su bondad habitual, no dijo nada y la dejó entrar. Doña Carmen vio que yo estaba sentada en el sofá y no pudo contenerse, se arrodilló frente a mí. Elina, te pido perdón. Fui una mala madre, una mujer tonta. Por favor, perdóname. Me levanté de inmediato, queriendo ayudarla a ponerse de pie. Adrián también salió de la cocina. Mamá, ¿qué haces? Levántate. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza. No me levantaré hasta que mi nuera me perdone. Te traté muy mal, no confié en ti, te humillé e incluso casi pongo en peligro a mi hijo y a mi nieto. No merezco tu perdón, pero te ruego que me des una oportunidad de enmendar mis errores. Solo quiero ver a mi nieto. Al ver su rostro lleno de dolor y arrepentimiento, mi corazón se suavizó. Todo el rencor que sentía desapareció. Después de todo lo que hizo fue por un amor ciego hacia su hijo. Miré a Adrián, y él me miró a mí. Su mirada parecía decirme que todas las decisiones dependían de mí. Respiré profundo y dije: Mamá, por favor, levántate. Lo que pasó ya quedó atrás, no te guardo rencor. Sigues siendo la mamá de Adrián y la abuela de mis hijos.
Doña Carmen levantó la vista, con los ojos llorosos, mirándome llena de gratitud. En ese momento, supe que todo rencor había quedado atrás. La justicia no solo es castigar al culpable, también es perdonar y mostrar compasión a quienes reconocen sus errores. Solo el perdón puede traer paz al alma. Después de ese día, Adrián y yo decidimos no volver a la antigua mansión. Ese lugar estaba lleno de recuerdos dolorosos y de conspiraciones oscuras. Queríamos empezar de nuevo en un lugar totalmente distinto. Adrián compró una casa más pequeña, acogedora y luminosa en las afueras de la ciudad, con un jardín amplio donde pude plantar todas las hierbas que me gustan. Aquí será nuestro verdadero hogar, dijo. Un lugar lleno de amor y risas. Antes de mudarnos, hizo algo que me conmovió profundamente. Usó parte de su patrimonio para ayudar a mi padre a saldar todas sus deudas y apoyar la reconstrucción de su empresa. Papá, le dijo, no lo rechaces. Esto no es una limosna, es responsabilidad de un yerno. Quiero que vivas tranquilo, sin preocuparte por el dinero, para que Lina esté en paz. Gracias a su ayuda, la empresa de mi padre se recuperó rápidamente y creció más fuerte que antes. Mis padres finalmente pudieron disfrutar de sus años con tranquilidad y prosperidad. En cuanto a doña Carmen, después de recibir mi perdón, cambió mucho. Ya no era la presidenta fría y autoritaria de antes. Se volvió más amable y bondadosa. Renunció a su puesto y entregó el control de la empresa a Adrián, dedicándose a la filantropía, al cuidado del templo y a consentir al nieto que estaba por nacer. Siempre venía a visitarnos con regalos, tejía suéteres y gorros para los bebés. La relación entre nosotras, antes tensa y desconfiada, se transformó en un lazo cálido y cercano, como madre e hija. Meses después, di a luz a 2 gemelos varones, sanos y adorables. El día que regresamos del hospital, ambas familias estaban presentes. Adrián sostenía a nuestros hijos en brazos, con el rostro iluminado de felicidad. Me inclinó y me besó en la frente. Y gracias, Lina, gracias por estar a mi lado y darme una familia completa. Doña Carmen y mi madre competían por cargar a los bebés, riendo y compartiendo consejos. Lo que antes era tensión y rivalidad, ahora era alegría y complicidad. Ver esa escena llenó mi corazón de calor y paz. Nuestra vida comenzó una nueva etapa, ocupada pero llena de risas y amor. Nuestros hijos crecieron rodeados de cariño, inteligentes, traviesos y muy unidos a nosotros. Adrián, a pesar de ser presidente de un gran grupo empresarial, siempre encontraba tiempo para la familia. Nunca se perdía un momento importante del crecimiento de nuestros hijos. Era un esposo maravilloso y un padre ejemplar. Yo también cumplí mi sueño, con el apoyo de Adrián, abrí mi clínica de medicina tradicional llamada Bienestar. No solo curaba enfermedades físicas, también ayudaba a sanar heridas emocionales. Organizaba consultas gratuitas para gente necesitada y compartía conocimientos de salud con la comunidad. Encontré alegría y propósito ayudando a los demás. Mi historia comenzó con un matrimonio lleno de dificultades, sacrificio y conspiraciones, pero gracias a la perseverancia, la bondad y un poco de suerte, encontré la verdadera felicidad. Tengo un esposo que me ama profundamente, 2 hijos adorables y una familia que siempre nos protege. Esta historia nos enseña que en la vida enfrentaremos desafíos y decisiones difíciles. Pero nunca debemos perder la esperanza ni la fe en la humanidad. Después de la tormenta, llega la calma, después de la oscuridad, siempre llega un amanecer. A veces, la felicidad nace de los lugares más dolorosos. El amor de Lina y Adrián no empezó con romance, sino con compasión y confianza. Ella lo cuidó, sanando sus heridas físicas y emocionales. Él encontró en ella luz y calidez en un mundo frío. Su amor demuestra que la verdadera pareja es quien permanece, apoya y lucha contigo incluso en las peores circunstancias. Por último, esta historia confirma que la justicia y la ley del karma existen. Los malvados, como Vicente Vázquez, pagarán por sus crímenes, y la honestidad y la bondad, aunque a veces sufran, siempre son recompensadas. La paz interior y la felicidad familiar son el mayor premio. Así que recordemos, ama y respeta a tus padres, pero también valórate a ti mismo. No abandones tu fe ni tu voluntad, y comparte amor sincero, es la mejor medicina para el alma. La vida puede no ser perfecta,
pero tras cada tormenta, siempre habrá un cielo despejado y un arco iris esperando. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia y sus enseñanzas tocaron tu corazón y te dieron un poco de fuerza y esperanza, no dudes en mostrar tu apoyo con un me gusta y suscribiéndote al canal Confesiones de Vida. Cada suscripción no solo nos motiva, sino que ayuda a llevar estos mensajes de esperanza a más personas que los necesitan.